Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Vamos a comenzar. Vamos a continuar más bien. Vamos a ver qué estábamos viendo. Estábamos viendo todavía problemas de lo que era el movimiento plano general con el movimiento absoluto, con el método absoluto, ¿ah? Método absoluto. Creo que ahí estábamos. Ahora vamos a ver. Creo que sí, ahí estábamos. Ok, voy a compartir la pantalla para irnos a los ejercicios. ¿En qué ejercicio nos quedamos? Estamos viendo el del movimiento absoluto. ¿Vimos este? A ver, pregunto. Ahorita que aparezca. A ver si ya lo revisamos. Creo que ya nos faltaban 2 o 3 de este tipo para ya entrar a lo que es el movimiento relativo, que es lo importante para nosotros. A ver, vamos a ver. Este ejercicio ya lo vimos. No, profe, aún no. Nos quedamos en el de una viga en un punto, algo así. A ver, entonces voy a ver este otro. Pero fue de la ventana. ¿De la ventana apenas? No, que es de lo que lo vimos. El último que vimos dice la viga de un puente. Este que está aquí. Del puente. Ándele, ese fue el último. Este fue el último. No, siento sigue el que hicimos, el que pusimos ahorita. Entonces ya no nos faltarían, vamos a ver 3 y ya con eso vamos a parar para ya pasar ya directo. A ver si nos alcanzamos a realizar ahorita, a revisarlos. Y ya nos vamos a lo que es el movimiento relativo. Miren, este ejercicio dice, en la rotación de la leva circular, esa es la leva circular. Vean, esta es la leva, y vean, no está rotando del centro, ¿ah? Está rotando de este punto. Este punto es la rotación, eso es lo que convierta a esta rueda, ¿sí? O a esta leva circular, o a esta circunferencia en leva, ¿sí? Dice, la rotación de la leva circular de la figura hace que suba y baje el émbolo. Ese es el émbolo, ¿sí? Sube o baja dependiendo del movimiento de esta leva circular, ¿sí? ¿Qué tenemos de datos? Dice, el radio de la leva es de 50 milímetros. Ese es el radio de aquí a acá, o de aquí más bien, de aquí a acá, es de 50 milímetros. Y está montada en el eje situado a una distancia de 35. Dice, y está montada en un eje situado a una distancia de 35 milímetros. Aquí está, de aquí, de este punto acá al centro, al punto de su centro, dice que está a 35 milímetros. Aquí está a 35 milímetros. En el instante representado, la leva gira con una velocidad angular constante. Esta leva está girando con una velocidad angular constante, ¿sí? Entonces, si es velocidad angular constante, su aceleración es 0, ¿eh? De teta primera derivada igual a omega, igual a 15 radianes por segundo. Y tiene un ángulo teta, aquí está el ángulo teta, sí, de 60 grados. Determinar la velocidad y la aceleración del émbolo en ese instante. De este émbolo, hay que calcular la velocidad y la aceleración lineal. Porque este nada más sube y baja, miren, aquí está, nada más sube y baja, no hace movimiento de rotación. Por lo tanto, es un movimiento de traslación y vamos a calcular su velocidad lineal y también su aceleración. Vamos a ver si sube o baja, ¿sí? Aquí también, como no nos dice que la leva gira con la velocidad angular constante, pero no nos dice la dirección, vamos nosotros a suponer a tomarla, aquí ya esa consideración, la podemos tomar positiva así, o la podemos tomar negativa, ¿sí? Perdón, positiva en ese sentido horario, o en el sentido antihorario. Aquí ya depende de lo que nosotros lo queramos colocar, ¿no? Porque no indica, mire, dice, la rotación de la leva circular de la figura hace que sube y baje. Si sube y baje, entonces no sabemos si está girando así o está girando al revés, ¿verdad?
Dice, de 50 y está montado en un eje situado a una distancia de 35 de su centro. En el instante representado, la leva gira con una velocidad angular constante de 15 radianes por segundo. Y no nos dan dirección. Determinar la velocidad la velocidad y la aceleración del émbolo en ese instante. ¿Sí? Entonces, del único que tenemos datos, ¿sí? Es de la leva. ¿Sí? Es la única que tenemos datos. Por cada del émbolo no tenemos ninguna situación. Nada más que una dirección, ¿verdad? Que sube o que baja. Nada más. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, si este punto que está aquí, si este punto de contacto que tiene la leva con el émbolo, ¿sí? Este punto de contacto es el que va a mantener o va a ser el que haga que suba o que baje. Entonces, este punto es el que se va a estar moviendo. Este punto se va a estar moviendo. ¿Sí? Este punto se va a estar moviendo. ¿Desde dónde? Pues desde aquí, ¿verdad? Desde aquí, porque este punto de aquí, este punto de aquí al radio, al centro, siempre se va a mantener constante. ¿Por qué? Porque es una R del radio. Pero esta distancia que está de aquí, esta distancia también de aquí, que hay de aquí, aquí también es constante. Pero la distancia que va a variar es esta que hay de aquí a acá. ¿Sí? Si nosotros tomamos ese movimiento, ¿sí? Aquí está, mire, esta de aquí a acá, este tramo, es lo que se va a estar moviendo, ¿sí? Es lo que va a estar creciendo o decreciendo, dependiendo del movimiento de cómo lo esté realizando la leva. ¿Sí? Entonces, vamos nosotros entonces a ver si esto es lo que va, si esto es lo que va, es lo que tiene movimiento, es lo que tiene movimiento nada más. ¿Sí? Claro, el lineal, ¿verdad? Esto es lo que sube, esto es lo que hace que suba o baje el émbolo. Pero además también, ¿quién? El ángulo. Entonces, este va a ser el movimiento lineal, ¿sí? Y este va a ser el movimiento angular, ¿sí? Esos son los desplazamientos que van a ver. Ese es el angular y este es el lineal, ¿sí? Ok, vamos entonces a ver si nosotros trazamos nuestro sistema de coordenadas en el punto O, donde está conectada la leva, ¿sí? Entonces ahí trazamos nuestro sistema XY, ¿sí? Ok, si nosotros checamos, tenemos esta B que es constante y tenemos este ángulo que está aquí, que es de 60, que es teta. Si nosotros, pero además es un desplazamiento angular que se puede estar, en ese instante no hay movimiento, ¿verdad? Pero cuando comienza a hacer el movimiento, este ángulo se mueve, ¿sí? Por lo tanto, ese ángulo al moverse es un desplazamiento angular. Y esta R es constante, pero al moverse este ángulo, este cateto de este triangulito, ¿sí? Aumenta o disminuye, ¿sí? Por lo tanto, ese sería el movimiento lineal, ¿sí? Entonces, si nosotros tomamos esa consideración, entonces trazamos desde la parte del punto de contacto que tiene la leva con el émbolo, ¿sí? Y lo llevamos hasta la parte fija de donde está rotando la leva, ¿sí? Vamos a identificarla con la letra Y positiva, ¿eh? Y positiva hacia arriba. Vamos a ponerle Y positiva hacia arriba, ¿sí? Para que gire en sentido también antihorario, ¿ok? Ok, si nosotros trazamos ese triangulito que se genera aquí, si entonces tenemos del punto, no sé, aquí debería de haber sido O, del punto O al punto, no, porque sería el otro centro, ¿verdad? Vamos a poner aquí otra letra, del punto A al punto O, que es el origen, es el centro de la leva, ¿sí? Está la distancia B. De este punto, acá formamos el triángulo, ¿sí? Esta distancia C no la conocemos, es esta que se está generando aquí, ¿va? Esta distancia de aquí a acá no la conocemos en este triángulo. Este cateto A tampoco lo conocemos, ¿sí? Entonces vamos nosotros a hacer, ok, si nosotros referenciamos desde el ángulo teta, que ese sí nos dan, ¿sí? Por trigonometría, entonces tenemos que el seno de teta es igual al cateto opuesto, que sería la X o la A, en este caso X, está en el eje X, entre mi cateto opuesto, sobre mi hipotenusa, que es B, ¿sí? Despejo a X, ¿sí? Me queda X es igual a B por el seno de teta. Esa me sería una ecuación. Recuerden, hay que hacer las ecuaciones que más se pueda, ¿no? Y nosotros ya verificamos durante el desarrollo cuáles son las ecuaciones que realmente nos van a funcionar, las que nos van a servir. Por ejemplo, aquí en X, yo no tengo ningún desplazamiento, miren, no tengo ningún desplazamiento, nada más lo único que tengo es el ángulo. Y también tengo a B, podría yo calcularlo, ¿sí? Podría yo calcularlo. Ok, ahora voy con mi coseno de teta. Sin embargo, ¿por qué no calculo a X?
porque no me están pidiendo esa velocidad que tiene el émbolo en el eje X, sino me están preguntando que lo calcule yo cuando suba o cuando baje. Y cuando sube y baje, pues nada más trabaja en el eje Y. Entonces, el eje que me va a servir o el eje que me va a funcionar es el eje Y. ¿Sí? Entonces, si yo relaciono ahora el coseno de teta es igual al cateto adyacente, que es la C, que es la que me interesa, esta C, sobre mi hipotenusa, que es la B. Entonces, ahora si despejo a C, C es igual a B, se están dividiendo, pasa por acá multiplicando, C es igual a B por el coseno de teta. Y listo. ¿Sí? Pero B, pero miren, Y de aquí a acá es R más esta C, ¿sí? Que está aquí, que nosotros la tenemos como cateto. Entonces, por lo tanto, si yo sustituyo aquí, si yo pongo que Y, que es mi desplazamiento, que es lo que yo necesito, si Y es igual y la dejo en función de mi desplazamiento, es igual a C, pero C vale B coseno de teta más R, ¿sí? Entonces tengo ya mi función. Y es igual a R más B coseno de teta, ¿sí? Y ahora sí, miren, ese es un desplazamiento lineal que va variando con respecto al tiempo. Esa es una constante, esa es una constante, y ese es un desplazamiento angular que también va variando con respecto al tiempo. Entonces, este y este son derivables. Acá también, ¿verdad? Esta X, si yo lo despejo, también es derivable la X y también es derivable la teta, ¿sí? El desplazamiento angular. Pero ¿qué pasa? No me están pidiendo movimientos lineales en X del émbolo, me están pidiendo que suba o baje, ¿verdad? Ok, vamos entonces. Disculpe, profesor. Sí, ¿qué pasó? Ahí en seno de teta, ¿no debería de ser en seno de teta C sobre B? No, mira, porque estamos viendo el Sí. ángulo desde aquí, mira. Aquí está el ángulo, mira. Teta. ¿Sí? Si de aquí lo estás viendo, entonces este sería el opuesto. El seno de teta es el cateto opuesto, es este sobre la hipotenusa, sobre este. Y el coseno de teta, visto desde aquí, es el cateto adyacente, que sería la C que está aquí, sobre la hipotenusa. No, está bien. Es que depende de dónde lo estés viendo, ¿eh? Si tú lo ves desde este ángulo, entonces ese sería el opuesto y ese sería el adyacente. ¿Sí? Entonces sería el seno. ¿Sí? El seno de teta es igual al cateto opuesto, que sería la C, entre la hipotenusa, que es la B. Pero lo estamos viendo de este ángulo. Mira, aquí es el ángulo donde está formando, es el ángulo que nos están proporcionando. Sí, eso me pasó, lo vi desde la gráfica de la derecha, pero ya, gracias, profe. ¿Sí? Ok. Ok, entonces ahora, ya que tenemos esto, les digo, ya que revisamos esta ecuación, les digo, la X también es funcional, ¿eh? Si yo despejo de aquí a X y le pongo X es igual a B por el seno de teta, ¿sí? También es funcional porque X también varía, ¿va? X también varía con respecto al tiempo. Entonces lo puedo derivar y también este desplazamiento varía con respecto al tiempo. Pero no me están pidiendo ningún desplazamiento o ninguna velocidad, o no me dan ningún dato de velocidad, o tampoco quieren calcular la velocidad que tiene el émbolo hacia los lados. ¿Sí? Lo quieren hacia arriba, aquí está, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, por lo tanto, la que me interesa es el cateto opuesto, la Y es la que me interesa. O la C. Ok, si esta ecuación yo la derivo ahora sí, como los dos son desplazamientos, lo puedo yo derivar con respecto al tiempo para obtener la velocidad. Aquí sí ya está la velocidad, ¿verdad? Si yo derivo esta Y, voy a calcular la velocidad con la que sube y con la que baja aquí mi leva circular, pero la leva circular, al estarse moviendo, ¿sí? Pues tiene que generarle el movimiento al émbolo, ¿sí? Porque el émbolo aquí está, mire, lleva en la misma dirección de donde está el eje de rotación, ¿sí? Entonces te va a subir, bajar, ¿sí? ¿Ok? Ok, entonces, si yo derivo entonces esta con respecto al tiempo, aquí tengo la derivada de y que va a ser la velocidad, aquí está. La velocidad de v es igual, dice, si derivamos con respecto al tiempo dos veces esta expresión, se tiene la velocidad y la aceleración del émbolo. Ok, vamos a derivar entonces la primera. Si yo derivo la velocidad de dy en dt, tengo dy en dt y dy en dy1, recuerden que ya no lo pongo, ¿sí? ¿Sí? Entonces nada más pongo la velocidad dy en dt y eso es igual a y, mi primera derivada, ¿sí? Y eso es mi velocidad. ¿De quién es la velocidad? Es la velocidad con que está subiendo ¿cómo se llama? Mi leva, ¿verdad? Mi leva circular. Es la velocidad con que está,
Pero al generar este punto, como este está en traslación, ¿sí? Entonces este punto que está aquí en contacto, pues va a tener la misma velocidad que este punto. Entonces, por lo tanto, ¿sí? Va a ser la velocidad con que va a estar subiendo el émbolo. ¿Sí? Ok, la siguiente, esta dr, le pongo dr en dt, pero el radio es constante, entonces la derivada de una constante es igual a 0. Menos, ¿por qué menos? Ok, todo eso es una expresión, ¿verdad? De esta función. Entonces, lo que tengo que derivar es el coseno. Entonces, la derivada del coseno es el menos seno. Entonces, aquí tengo menos seno de teta, por b, ¿ah? Porque b la sigue operando, por la derivada interna de teta. Entonces, la derivada interna de teta es de teta en dt, ¿sí? Ok, esta de teta en dt, ¿sí? Es mi velocidad angular, ¿sí? O mi teta, un punto, ¿ah? Teta punto, ¿sí? Aquí está, teta punto sería mi primera, la primera derivada del desplazamiento angular es la velocidad angular, ¿sí? Entonces aquí tengo menos b teta primera derivada por el seno de teta. Ok, ahora tengo que volver otra vez. Tengo que volver aquí ya podría yo conocer la velocidad, ¿sí va? ¿Por qué? Porque esta velocidad, que es la que me están preguntando, conozco esta B, conozco esta velocidad angular, que dice que es de ¿cuánto? Que es de 15 radianes por segundo. Miren, aquí está, ¿sí? Y conozco también el ángulo teta, que es de 60 grados. Entonces, si yo sustituyo esos valores, ya conozco la velocidad. Sin embargo, también me dicen que tengo que calcular la aceleración del émbolo en ese instante. Entonces, tengo que volver a derivar antes de sustituir valores para que yo pueda obtener la aceleración. Entonces, si yo derivo la velocidad con respecto al tiempo, me da la aceleración, ¿sí? Que es igual a y, ¿sí? 2 puntos, ¿sí? Normalmente se ponen los puntos cuando son radiales y son, como trabajamos con componentes, con coordenadas polares, normal y tangencial, o radial y transversal, ¿verdad? Por eso utilizamos estos 2 puntitos. Sería y 2 puntos es igual a, ahora sí, esta teta primera derivada es u, es una variable, y ese seno de teta sería v, es una multiplicación, es un producto. Esta b me quedaría como constante, entonces tengo que ponerle aquí un corchetillo y derivar esto a u por b. Dijimos que es la derivada de la primera, aquí está la derivada de la primera, ¿sí? Por la segunda, seno de teta, más la derivada de la segunda. La derivada de la segunda es, la derivada del seno de teta es el coseno de teta, aquí está, por su derivada interna, la derivada de teta con respecto al tiempo, ¿ah? De teta en dt. De teta en dt, ¿sí? Nuevamente vuelve a ser teta primera derivada. Esta teta primera derivada que sale de aquí, por esta teta primera derivada que tengo yo acá, ¿sí? Me da teta cuadrada, ¿sí? Me da teta cuadrada. Entonces aquí está teta cuadrada por el coseno de teta, ¿sí? Y ya multiplico el corchete, ¿verdad? Ese corchetito lo multiplico, ya me queda entonces menos b teta, segunda derivada de teta por el seno de teta, menos b, ya multipliqué también aquí, más por menos, porque era más aquí, ¿verdad? Entonces más por menos, o menos más bien, menos por más me da menos b por teta, primera derivada al cuadrado por el coseno de teta. Y listo, ya tengo ahí mi aceleración, ¿sí? Como mire, esta teta doble derivada, ¿sí? Es la aceleración. Aquí está. Es mi aceleración angular. Como mi velocidad angular es constante, ¿sí? Entonces la aceleración vale 0. Entonces todo este término se nos elimina, ¿sí? Se va a 0, ¿sí? Y entonces nada más nos quedaría que la aceleración es igual a menos b teta primera derivada al cuadrado por el coseno de teta. Y tenemos los valores. Tenemos teta es de 60. La velocidad angular también la tenemos, es de 15 radianes por segundo, y B también lo tenemos, está en milímetros, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces, ya sustituyendo los valores, ahora sí que ya conocemos, ¿sí? Pues entonces tenemos, sustituyendo los valores para la velocidad, ¿conocemos a B? Sí, primero el menos, ¿verdad? Menos. ¿Conocemos a B? Sí. ¿De cuánto es? Sí, B es de 35 milímetros. ¿Conocemos la velocidad angular? Sí, es de 15 radianes por segundo. Y aquí está lo interesante, ¿verdad? Si nosotros suponemos que esto va girando en el sentido del antihorario, sería positivo. Pero si suponemos que va bajando,
¿sí? Que va en sentido contrario, que va en sentido de las manecillas del reloj, entonces va a ser negativo, ¿sí? Entonces aquí ya depende de cómo vamos a tener nosotros, cómo vamos nosotros a considerar nuestro movimiento, ¿eh? ¿Sí? Porque aquí sí es importante que nosotros definamos. Como no nos dan la indicación, nosotros tenemos que decidir, ¿no? Esto es hacia acá, está girando hacia sentido horario o está girando en sentido, perdón, está girando en sentido horario o está girando en sentido antihorario. Ok, si yo le pongo aquí que está girando en sentido, en sentido negativo, ¿sí? Entonces implica que esto va hacia abajo, ¿sí? Va hacia abajo, va en sentido horario. Por el seno de 60, aquí están los 60 grados. Si yo multiplico esto, me da este menos por este más, este menos por este menos, me da más 35 por 15, ¿sí? Por el seno de 60 me da 454.6223 y miren, me da menos por menos, me da positivo, ¿sí? Entonces, si aquí me da positivo y si yo acá mi sistema, miren, aquí mi sistema coordenado YX lo hice positivo hacia arriba y hacia acá también lo hice positivo, entonces implica que la velocidad, ¿sí? Va hacia arriba, ¿sí? Y es de 454.6323 milímetros por segundo. Si yo calculo mi aceleración, ¿sí? Ahora nada más voy a tener este término, todo ese término se va a cero, ¿verdad? Aquí está. Nada más voy a sustituir el segundo término, sería menos B, que sería la B, que es de menos 30, que es de 35, el signo menos es de la ecuación, por la velocidad angular, que serían menos 15, ¿verdad? Pero ya se pone ahí el signo, porque 15, menos 15, como aquí sí está multiplicado, vean, por este paréntesis el signo menos, este menos al cuadrado me da más, por eso no sé, ¿sí? Lo pongamos o no lo pongamos, de todos modos nos daría positivo, por el coseno de 60, ¿sí? Entonces realizo toda esta operación, ¿sí? Y eso me va a dar menos 3.937.5 milímetros por segundo cuadrado. Y tenemos un signo menos, ¿sí? Eso quiere decir que, ¿ok? Mi velocidad va hacia arriba, ¿sí? Pero el émbolo va desacelerando, ¿sí? Va desacelerando, ¿sí? Ahí está, entonces, mi aceleración es de 3.937. Bueno, ya le quité aquí el signo, pero debería indicarle aquí, ¿verdad? Que va hacia abajo, ¿sí? ¿Alguna duda aquí con respecto a esto? Sí, y vean, aquí ya no estamos utilizando nosotros la ley de los cosenos, ¿verdad? Entonces aquí ya depende de cómo nosotros construyamos nuestra geometría del movimiento para poder nosotros comenzar a derivar. Aquí nada más que es lo importante, que nosotros relacionemos correctamente cuál es nuestra coordenada de desplazamiento lineal y cuál es nuestra coordenada del movimiento con el desplazamiento angular, ¿sí? Entonces, esas dos variables son las que nos van a decidir las velocidades, tanto lineal como angular, y la aceleración lineal y aceleración angular también, ¿sí? Ok, ¿alguna duda aquí con esto? Ok, vamos entonces a pasar al siguiente ejercicio. A ver, ¿esto de qué se trata? Este es muy parecido al que vimos en el documental, ¿sí? Sí, en el documental, en el video, perdón, en el video del ingeniero dice, la plataforma de la grúa que se muestra en la siguiente figura es levantada debido al impulso del cilindro AB, aquí está el cilindro AB, ¿sí? Que se extiende a una velocidad constante, ya nos están dando un dato, ¿eh? Velocidad constante, por lo tanto su aceleración es igual a 0, lineal, lineal, no aceleración angular, son diferentes. Calcular la velocidad angular de la plataforma justo cuando tiene un ángulo de inclinación de 15 grados. Aquí está, ese es θ y esos son los 15 grados que nos están marcando. Esta es la plataforma de la grúa, ¿sí? Aquí está la plataforma de la grúa. Aquí está un punto pues desde donde está rotando, ¿ah? Donde está rotando esta plataforma, ¿sí? Ok, de ahí, de esta distancia de donde está conectado el émbolo o el cilindro, más bien el cilindro a la parte de donde está rotando, a la parte C tiene 2 metros, de A a B, esa no tiene magnitud, vean, en ese instante no tiene magnitud, ¿sí? Porque es la que abre y cierra, o es la que levanta y baja,
¿sí? A la plataforma. Entonces, esta es la que tiene el movimiento lineal, ¿sí? Entonces, al estar nosotros subiendo o bajando, ¿sí? Este ángulo θ también se va moviendo, va abriendo, se va cerrando. Por lo tanto, aquí hay un desplazamiento angular y aquí hay un desplazamiento lineal. Entonces, podemos nosotros relacionar con este triángulo, ¿verdad? Que se genera de aquí a acá, de B a C y de A a C, de A a B, o el triángulo A, B y C, con el ángulo θ, ¿sí? Tenemos medidas que son constantes, ¿sí? Esta medida de donde está el punto fijo del pistón o del cilindro está fijo a una distancia de 2.5 con respecto a dónde, con respecto al eje de rotación, ¿sí? Y también acá, de donde está subiendo con respecto al eje de rotación, pues también es de 2 metros. Y listo. Aquí ya relacionamos el triángulo, ¿va? Aquí tenemos, ese es el punto A, punto B, punto C. Se forma un triángulo, ¿sí? Que no es un triángulo rectángulo, ¿sí? No es un triángulo rectángulo. Entonces nosotros tenemos que calcular con respecto a quién, se genera más bien un triángulo oblicuángulo, ¿sí? Y entonces podemos nosotros calcular con la ley de los senos y la ley de los cosenos, ¿sí? Ok. Como yo desconozco esta longitud, ¿sí? Yo desconozco esta, pero conozco su ángulo, ¿sí? Entonces la ley de los cosenos nos quedaría perfecto, ¿ah? Sabemos que c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada menos 2 veces a por b por el coseno del ángulo opuesto, del lado que estamos buscando, y en este caso es L, ¿sí? Lo que desconocemos. Entonces, si nosotros pasamos los datos que conocemos a esa ecuación, ¿sí? Donde L va a ser igual a C, entonces tenemos L es la longitud del brazo, ¿sí? L cuadrada, ¿sí? Es igual a 2 a la primera, al cateto, 2 al cuadrado más 2.5 al cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno de θ. Y listo, nosotros damos valores, aquí sería 2 al cuadrado, serían 4, 2.5 por 2.5 más 4, me da 10.25. Este coseno de θ, que son 15 grados, ¿sí? ¿Sí? Y aquí son 2.5, 2 por 2, 4 por 2.5, pues me da 10, coseno de θ. Y vean, esa es una ecuación, ¿sí? Esa es una ecuación, lo observamos, revisamos, lo observamos, y vemos que ese es un desplazamiento lineal, ¿sí? Que está al cuadrado. Este es un desplazamiento angular, eso es una constante, ¿sí? Entonces, por lo tanto, yo puedo derivarlo como son variables, ¿sí? Entonces yo puedo derivarlas con respecto al tiempo y yo obtengo mi velocidad que va a tener y mi aceleración también, ¿verdad? Que va a tener este pistón, y también puedo calcular mi velocidad angular con la que está trabajando, ¿sí? Esta grúa, ¿sí? Entonces, si yo derivo esta ecuación número 1 con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Primero derivo esta, ¿ah? La derivada de L cuadrada, pues, es 2L, ¿sí? Pero por su derivada interna sería DL en DT, ¿sí? Pero dl en dt es la velocidad en dl, o la velocidad, pues sí, es la velocidad de L, ¿no? Subíndice L, ¿sí? Pero también podemos ponerla como la primera derivada de L, ¿sí? Y esta L es velocidad, ¿verdad? Es la velocidad esta velocidad, ¿sí? O esta rapidez de 0.25 metros por segundo que lleva el cilindro, ¿sí? Esta. Pero me falta esta L. Esta L yo la puedo calcular porque es la distancia que hay de aquí a acá, y ya la tengo yo aquí en mi ecuación número 1. Entonces, ya sustituyendo los valores que yo conozco, pues puedo calcular, ¿verdad? Si yo tengo que este es 10.25 menos 10, el coseno de 15, porque θ vale 15 en ese instante, ¿sí? Saco el coseno de 15, lo multiplico por 10 y hago la diferencia de 10.25 menos ese resultado, y eso me da una L, ya sacándole raíz cuadrada, de 0.7685 metros. ¿Sí? Esa es mi longitud que tiene en ese instante mi brazo, o mi cilindro, mi cilindro AVE extendido, ¿sí? Entonces, ese dato también aquí lo tengo, ¿eh? Ok, la derivada de la segunda, de este 10.25, ¿sí? Como es una constante 10.25, pues vale 0, ¿sí? La otra derivada, esta de 10 coseno de 15, pues es directa también. Acá está 10 coseno de θ, perdón, ¿sí? Es directa también, ¿verdad? La derivada del coseno es el menos seno,
¿Sí? Entonces aquí sería este menos, el menos que tiene de la derivada con este menos me daría más. Entonces me daría más 10 seno de teta por la derivada interna de teta, que es d teta en dt. Y d teta en dt es teta primera derivada o omega. ¿Sí? Aquí está. Teta primera derivada o omega. ¿Sí? Ok, entonces tengo ya aquí, tengo este 2 que está multiplicando, lo paso para acá dividiendo, entonces me queda 10 entre 2 por el seno de teta, aquí nada más es teta, no hay que quitarle esa rayita, teta por teta primera derivada, ¿sí? Y listo, miren, si yo de aquí, esta L la conozco, vale 0.7685, esta L primera derivada es la velocidad que tiene el cilindro, que es de ¿cuánto? De 0.25 metros por segundo, ¿sí? Yo tengo también este ángulo teta, ¿sí? Que vale 15 grados. Entonces lo único que desconozco es esta teta, primera derivada, que es la velocidad angular. Entonces si yo despejo la omega, ¿sí? Me queda el seno de teta que está haciendo, el 5, el 5 seno de teta que está haciendo, está multiplicando, entonces lo paso dividiendo. Entonces me queda L por L primera derivada sobre 5 seno de teta. Sustituyo velocidad, sustituyo valores. Sustituyo los valores, entonces L, ya lo vimos, vale 0.7685. L primera derivada es la velocidad del cilindro, que es de 0.25 metros por segundo. Aquí está, 0.25 metros por segundo. 5 constante y el seno de 15 grados. ¿Sí? Multiplico esto por esto y lo divido entre este resultado. Y eso me da que la velocidad angular es de 0.1484 radianes por segundo. Y listo. Ahí estaría ya resuelto mi ejercicio. Nada más me están pidiendo la pura velocidad. Si me estuvieran pidiendo la aceleración también que tiene el pistón, pues sería 0, ¿eh? Porque la velocidad es constante, más no la aceleración angular. La aceleración angular lleva velocidad angular y la velocidad angular no es constante, va variando con respecto a quién. Va variando con respecto al ángulo y va variando con respecto a lo que se estira este cilindro, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la velocidad no es constante y por lo tanto podemos calcular también la aceleración. ¿Y cómo le hacemos? Pues con esta ecuación número 1, ¿no? ¿Sí? Aquí, si derivamos esto nuevamente, aquí nos va a dar, a ver, no, acá está, es ¿dónde tenemos la primera derivada? Derivando, sería esto, ¿no? Sería esta que está aquí, ¿sí? Esta que está aquí. Aquí ya está derivado. Aquí todavía no está, en la ecuación 1 todavía no está derivando porque la ecuación 1 es la que derivamos la primera vez para encontrar la velocidad. Esta que está aquí, esta es la primera derivada. Entonces tengo yo que volverla a derivar, ¿sí? Tengo que volverla a derivar para que me dé la velocidad, la aceleración, ¿sí? Aquí tengo la aceleración. Esta L primera derivada por la primera derivada me da L primera derivada al cuadrado. Me da L doble derivada, L dos puntos. Y esa es la aceleración, eso sería, todo ese término se iría a 0, ¿sí? Todo ese término se iría a 0, ¿sí? Pero acá tenemos el seno de teta sería U y teta primera derivada sería B. Y esta teta primera derivada, por la derivada, ¿sí? Me daría la segunda derivada, me daría teta dos puntos o la aceleración. Ya con eso podríamos ya calcular. Y como aquí se genera una suma, ¿sí? Pues uno de los términos pasa para este lado y el término que está aquí multiplicando, pues pasa dividiendo y ya obtenemos la aceleración angular también de la plataforma de la grúa. Sin embargo, pues no nos lo están pidiendo, ¿sí? Pero sí se puede calcular, ¿verdad? Sí se puede calcular. ¿Sí? Entonces, ese es ejercicio muy, muy, muy parecido al que vimos en el video, ¿sí? Y para que vean, podemos nosotros utilizar cualquier tipo de letra, ¿no? A como nosotros querramos o a como nosotros queramos diseñar nuestro movimiento, ¿sí? Nuestro movimiento ahí, los únicos datos que nos dan, pues serían estos que se están viendo en el dibujo, ¿va? La distancia es de 2 metros y la otra distancia de 2.5 metros, y los puntos A, B y C. Ya cuando nosotros desarrollamos esto, nuestro triángulo, ya nosotros aquí ya podemos bautizar con lo que nosotros querramos, ¿verdad? Pues yo le puse L, pero podemos poner X, podemos poner S, ¿sí? Pero sabemos que son, ¿qué? Desplazamientos y que son variables porque se están moviendo, ¿sí? Y esos variables pueden ser derivados, ¿sí? Eso sí pueden ser derivados.
¿Duda? Nada, ok. Vamos entonces a pasar al siguiente. Este está un poquito más complejo porque ya se utilizan ya ecuaciones ya un poquito más. Mire, aquí está. Dice, determinen la velocidad y aceleración de la varilla seguidora. Esta es la varilla seguidora, ¿sí? Aquí está un resorte, ¿sí? Eso es lo que hace que esto entre y salga, esta varilla seguidora dentro de esta parte fija, ¿sí? Aquí es donde donde se esconde, ¿no? Está. Dice, determinen la velocidad y la aceleración de la varilla seguidora CD. Esta es la velocidad que nosotros vamos a calcular de este punto, ¿sí? De esta varilla. Como una función de teta, cuando el contacto entre la leva y el seguidor están a lo largo de la región recta AB, ¿ok? Esta región AB dice que está recta, ahí está. Sí, ese es un dato importante que nos proporciona, dice. Cuando el contacto entre la leva y el seguidor están a lo largo de la región recta AB sobre la cara de la leva. La leva gira con una velocidad angular constante, ya tenemos una velocidad angular constante, omega en el sentido horario. Entonces, ¿qué nos piden calcular? Nada más la velocidad y la aceleración lineal. No nos están pidiendo que calculemos la aceleración angular, ¿sí? Y además, si nos pidieran calcular la aceleración angular también, miren, aquí dice que gira con una velocidad angular constante, entonces su aceleración vale 0, ¿sí? Su aceleración vale 0. Ok, está girando esta leva, está girando en el sentido de las manecillas del reloj, en el sentido horario, entonces va en ese sentido, ¿sí? Está girando en ese sentido, ¿sí? Ok, aquí, ¿qué nos dan? Aquí nada más nos dan este punto, aquí nos dan este ángulo, ¿sí? Nos dan la leva, nos dibujan la leva, ¿sí? Y luego aquí nos dibujan nada más el radio, o sea, si nos lo proporcionan, el punto donde está rotando la leva también. Nos dan este ángulo de aquí, de teta, este ángulo también aquí, nos dicen que es parte recta, pues también debe de ser de 90, ¿no? Eso no nos lo indican en el dibujo, pero nosotros debemos, como esta parte de aquí hasta B recta, pues esto se genera un ángulo de 90, ¿sí? Ok. Nos están pidiendo entonces que calculemos la velocidad angular, ¿no es cierto? La leva gira con la velocidad en sentido horario. No, nos piden que calculemos, ¿sí? La aceleración y la velocidad de la varilla seguidora como una función de teta. Aquí está teta, ¿sí? Teta. Ok, lo primero que tenemos que hacer entonces nosotros es buscar qué es lo que se está moviendo, ¿ah? ¿Qué es lo que se está moviendo? Este punto se va a estar moviendo en un movimiento, ¿sí? De traslación. Miren, porque esto lo obliga, ¿va? A que entre nada más, a que entre y que salga. Nada va a estar en traslación, ¿sí? Este es el punto que se va a estar moviendo, ¿sí? Entonces, si se va a estar moviendo este punto, ¿sí? Esa es la distancia que nosotros tenemos que calcular. ¿En qué eje? En el eje X, porque el eje X, ¿sí? Si nosotros ponemos nuestro marco, otra vez aquí me faltó ponerlo, pero eso hay que ponerlo imaginario. Si este es mi marco YX, ¿sí? Entonces esta varilla seguidora va a estar trabajando nada más en el eje X, ¿sí? En el eje X. Entonces el desplazamiento va a ser X, ¿sí? Entonces ahora sí, aquí no me va a interesar Y, ¿sí? ¿Por qué no va a interesar Y? Pues porque simple y sencillamente la varilla no va a estar trabajando en Y, va a estar nada más en X, como en la otra leva, ¿eh? En la otra leva sí me interesaba a quién, a Y, porque me decían que la otra parte, el émbolo, o el vástago, no, ¿qué cosa era? Era nada más en movimiento, ¿ah? De abajo hacia arriba. Y miren aquí también, en el eje Y, y aquí también, ahora va a ser en el eje X, hacia adentro o hacia fuera. ¿Sí? Entonces, allí, repito, eso es lo que nosotros debemos que estar observando, ¿ah? ¿Cuáles son las partes móviles, ¿sí? Y en qué eje están para ver cuál es lo que nos conviene o qué es lo que nos conviene realmente desarrollar, ¿sí? Ok, entonces vamos a desarrollar en X, ¿verdad? En X, ¿por qué es lo que me va a interesar? Porque eso nada más se va a estar moviendo en X. Ok. Yo checo, si yo checo
este ángulo de aquí a acá, miren, si yo paso este radio, y vean cómo nos dan el radio por acá escondido, ¿no? Si yo paso este radio para acá, ¿sí? ¿Sí? Lo voy a ampliar hasta este, de hecho, este radio debe de ser hasta acá, ¿eh? ¿Sí? Para que nosotros lo podamos hacer, si no, no funcionaría, ¿sí? Este radio debe de ser hasta acá, debe ser todo el radio de toda la leva, ¿sí? Aquí yo creo que dibujé mal el radio, pero este radio debe de estar dibujado hasta acá. ¿Para qué? Para que de este punto a este punto A, ¿sí? Sea correspondiente a, sea el radio. Y pueda yo trazar este triángulo, mire. De aquí a acá, si yo paso mi radio para acá, así completo, ¿sí? Generaría esta distancia de aquí a acá, ese sería R. Y luego de aquí a A a C, ya tendría yo otra distancia. Y luego de aquí, de O a C, generaría otra distancia, ¿sí? A esa distancia, como está en mi eje X, pues yo lo voy a llamar X subíndice C, porque ese es el punto donde me interesan las velocidades, ¿verdad? Aquí en este punto C, ¿sí? ¿Y tiene que quedar en qué? Tiene que quedar en función del desplazamiento angular o del ángulo teta. Ok, entonces, si yo tengo este triángulo, ¿sí? Entonces voy a relacionar el seno y el coseno, ¿sí? Entonces, si yo relaciono el seno, miren, si yo relaciono el seno, relaciono este cateto, ¿sí? Y ese no me va a interesar ahorita, me interesa este. Entonces, el coseno de teta, nuevamente, ¿ah? Lo tenemos que poner también como función para que nosotros quedamos, como nosotros estamos apenas desarrollando, entonces tengo que poner también aquí el seno, ¿ah? El seno de teta es igual a este cateto AC sobre la hipotenusa, sobre XC. Pero también tengo el otro, tengo el coseno. El coseno de teta, ¿sí? Es igual al cateto adyacente, que sería este, XC o de OAC, ¿sí? Por la hipotenusa, ¿sí? Que es R, ¿sí? Entonces ya tengo solución. La coordenada de posición de la relación trigonométrica es el coseno de teta. Coseno de teta es igual al cateto opuesto, que sería R, al adyacente, perdón, que sería R, sobre mi hipotenusa, que sería XC. ¿Sí? Si yo despejo a XC, esta XC viene para acá, que es la que me interesa, ¿verdad? XC lo mando para acá, que está haciendo está multiplicando, entonces pasa dividiendo. Entonces me queda que XC es igual a R sobre el coseno de teta, ¿sí? Si yo tengo aquí este coseno, 1 sobre coseno de teta, 1 sobre coseno de teta es mi función trigonométrica secante. Entonces, por lo tanto, si yo sustituyo, ¿sí? 1 sobre el coseno de teta va a ser igual a mi secante de teta. Entonces tengo R secante de teta, ¿sí? Entonces, ya tengo esa función. XC es igual a R por la secante de teta, ¿sí? Y vean aquí, esta R es una constante, esta XC es la que me está variando, esta teta es también mi variación de desplazamiento angular, por lo tanto ya puedo derivarla. Ya encontré mi función que puedo derivar, ¿sí? Y listo. Entonces, si ya derivo con respecto al tiempo, ¿sí? Obtengo primero esta, ¿va? X, esta X, de la derivada de X con respecto al tiempo, ¿sí? Me da X, primera derivada, que es la velocidad, ¿verdad? La velocidad de C. Entonces, que aquí está, ¿verdad? Es la velocidad de C. La velocidad de C, bueno, es la velocidad de la varilla, ¿sí? Es de esta, la velocidad de ese punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque están en traslación, ¿verdad? ¿Sí? Simple y sencillamente por eso están iguales. Entonces, la velocidad de C es igual, ahora hay que derivar esta, ¿sí? Esta R es una constante, pero es parte de esta función, entonces R queda igual. Y la derivada de la secante, aquí está, ¿verdad? Aquí, por eso la anoté aquí, para que ustedes la tengan ahí a la vista. Dice que la derivada de la secante de V es igual a la secante de B por la tangente de B por la derivada interna de V. Entonces, aquí me tiene que quedar igual, ¿sí? La derivada de esa secante es la secante de teta por la tangente de teta por la derivada interna de teta en dt, ¿sí? Ok, entonces me queda secante de teta, tangente de teta, y de teta en dt, que es la derivada interna de esto, de teta, es teta primera derivada, ¿sí? Entonces yo tengo que si teta prima o teta primera derivada es la velocidad angular,
Entonces tengo que la velocidad de CD es igual a R por omega, ¿sí? Que es esta, teta primera derivada, por la secante de teta, por la tangente de teta, ¿sí? Y listo, ¿ah? Ya está en función de teta, ¿sí? Esta R es una constante, es un radio que lo podemos conocer nosotros. Esta velocidad también dice que es constante y está en sentido horario. No nos dan el valor, ¿sí? Entonces, por lo tanto, también podemos nosotros entonces considerarla como una función. Y listo, entonces ya nos queda que la velocidad del C, la velocidad de la varilla CD es igual a R por omega por la secante de teta por la tangente de teta, ¿sí? Y esa sería mi primera respuesta. Pero me piden también calcular la aceleración, ¿sí? Y para calcular la aceleración, pues tengo que derivar nuevamente esta función, ¿sí? Tengo que derivar esta función, ¿sí? Ok, esta R sigue siendo constante, ¿sí? Esta secante de teta y esta tangente de teta sigue siendo una sola variable, ¿sí? Pues porque es esta, ¿va? De aquí la sacamos, entonces sigue siendo una sola variable. Esta omega está variando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que decir, bueno, este es U, pongo aquí mi corchete y digo, este es U, ¿sí? Y todo esto sería V. Entonces, derivo, ¿sí? Tengo la derivada de la primera, aquí está omega, si la derivo con respecto al tiempo, ¿qué me da? Omega doble derivada, o teta doble derivada, o d teta cuadrada, d cuadrada teta por dt cuadrada, ¿sí? Es la segunda derivada de esto, por la secante de teta y la tangente de teta, aquí está, ¿sí? Más, ¿sí? Ahora sigue esto, más esto, ¿sí? Aquí está, teta, primera derivada, por la derivada de esto, ¿sí? Y la derivada de la secante de teta por la tangente de teta, pues, nuevamente sigue siendo un producto, aquí un producto punto. Secante de teta punto por la tangente de teta me da, aunque hago mi corchete, la primera, la secante de teta por la derivada de la segunda, miren, aquí está, la derivada de la tangente de b, la secante cuadrada de v por dv en dx, ¿sí? Entonces, derivando esta, ¿sí? ¿Dónde estoy? Aquí, ¿no? Voy aquí está, derivándola, aquí está, mire, ¿sí? Se deriva y me queda secante cuadrada, ¿sí? La derivada de la tangente, la derivada de esto, me da secante cuadrada de teta por la derivada de esto, interna, aquí está teta prima, ¿sí? Más la tangente de teta, ¿sí? Por la derivada de la segunda, por la derivada de la secante de teta, y la secante de teta, ¿a qué es igual? A la secante por la tangente de b por la derivada interna de du de x. Entonces, otra vez, la secante de teta por la tangente de teta por la derivada interna de teta, que es de teta en dt, que es teta primera derivada. Sí, y ahora sí, ya está todo derivado. Entonces, aquí nada más lo que tengo que hacer es, esto es teta segunda derivada, ¿sí? Esto acá ya no tengo más, entonces nada más sería esta, ¿sí? Y listo, a comenzar a hacer operaciones, aquí me queda igual, secante de teta por tangente de teta por teta segunda derivada. Aquí me queda teta primera derivada. Aquí esa secante cuadrada por esa secante me queda secante al cubo de teta por teta primera derivada, más la tangente de teta cuadrada, tangente de teta por la tangente de teta, se me da tangente cuadrada de teta por la secante de teta por teta primera derivada, ¿sí? Nada más lo único que hice es multiplicar esto, por todo esto, y multiplicar esto por todo esto. Ya multipliqué y seguimos nosotros, pues, lo que se pueda factorizar, ¿sí? O reducir. Vamos a tratar de reducir lo más que se pueda. La secante de teta por la tangente de teta, eso me queda igual. El primer término me queda igual. Aquí puedo yo sacar, aquí tengo teta primera derivada, acá tengo teta primera derivada, ¿sí? Puedo yo factorizarla y al multiplicarla por esta teta primera derivada, ¿sí? Tengo esta que tengo de aquí factorizada con estos dos términos y luego multiplicado por el corchete que tengo yo aquí, me da un teta primera derivada, ¿sí? Al cuadrado, ¿sí? Por la secante cúbica de teta más secante de teta por la tangente cuadrada de teta. Lo único que desaparecimos de aquí fue a las tetas primeras. No desaparecimos, ¿verdad? Sino que la factorizamos
¿sí? Esta teta primera derivada y esta teta primera derivada la factorizamos, están en ambos términos, y la sacamos del paréntesis y la multiplicamos con esta teta primera derivada y nos da teta primera derivada al cuadrado, ¿sí? Ok, pero como tenemos nosotros aquí ya condiciones de que tenemos que la velocidad angular es constante, ¿sí? Entonces la aceleración angular es 0. Entonces, si ese término que está aquí, teta doble derivada, esta es la aceleración, entonces todo ese término se iría a 0. Entonces, por lo tanto, el único término que nos quedaría, y como este corchete sigue multiplicando a todo, entonces la única que nos quedaría sería esta R multiplicada nada más por el segundo término, ¿sí? Entonces nos quedaría R por teta primera derivada por la secante cúbica de teta más la secante de teta por la tangente cuadrada de teta, ¿sí? Como esta omega cuadrada también que está multiplicando, elimino el corchete más bien, elimino el corchete, y entonces ya me queda R omega cuadrada, esa teta primera derivada, sabemos que es omega, acá está, teta primera derivada es omega, ¿sí? Me queda R omega cuadrada que multiplica a la secante cúbica de teta más la secante de teta por la tangente cuadrada de teta. Y listo, ahí nos quedaría ya en función de teta. Este radio es constante, esta velocidad angular nos quedó como esta, ¿verdad? De la velocidad, no nos la dan, entonces también la tomaríamos como una constante, ¿sí? Y además es constante, ¿no? Porque nos dice aquí, ¿no? La leva con velocidad angular constante. Entonces es una constante, la podemos dejar también así como en función de. Y aquí ya está en función de teta, en función de teta y en función de teta. Y esa sería la respuesta. Entonces aquí, ¿qué es lo más complicado nuevamente para este tipo de ejercicios? ¿Sí? Pues nada más eso, ¿eh? Si nosotros no entendemos bien las derivadas, ¿sí? Cómo se tienen que desarrollar, pues ahí es donde nos puede fallar, ¿sí? Ahí es donde nos puede fallar, ¿sí? Pero se pone interesante, ¿no? Cuando se comienzan a desarrollar y tiene uno que regresarse a ver las derivadas, porque luego a veces también uno no se las sabe de memoria, ¿eh? Tiene uno que estar revisando también. Aquí sí hay necesidad de utilizar, a revisar apuntes. Aquí sí hay que estar con el libro abierto, ¿sí? Para poder nosotros desarrollar este tipo de ejercicios, porque de repente pues no sabemos cómo se desarrolla, ¿no? Mire, cuando lo hace el autor, por ejemplo, cuando sacamos un solucionario, que les digo que todavía tengo broncas ahorita con los chavos que les hice examen porque de aquí, miren, de aquí, nada más hacen esto, dice, pues nada más obtenemos esto, y luego ya pasan esto, ya cuando quieren encontran la velocidad correcta, ya la encontraron, pero ahora encuentran la aceleración y se saltan todo esto y ya llegan a esto. ¿Sí? Llegan y le digo, a ver, ¿y esto dónde lo dejaron, no? Porque eso es importante, también es parte de un procedimiento, ¿sí? Entonces, esto es importante para mí, ¿sí? Sobre todo porque lo están haciendo a libro abierto ahorita. Entonces, esto es importante para mí porque el resultado, pues lo pueden ustedes obtener también del solucionario y es rápido. Pero el autor del solucionario se salta, ¿eh? Eso nada más llega a esto y salta todo eso y se viene aquí. Y dice, ya está tu resultado. 2, 3 renglones y listo. ¿Sí? Y así lo quieren hacer en el examen. Y pues no. Simple y sencillamente no se puede hacer eso. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque les falta todo el desarrollo. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, es importante que ustedes, cuando estén haciendo su examen, pues procuren desarrollar lo más que se pueda, ¿no? No hay necesidad de que terminen todo el examen porque a lo mejor no les va a alcanzar el tiempo del desarrollo. Pero los exámenes están calculados para realizarse en la hora y media, ¿eh? Así es que no hay tanto problema. Pero sí es interesante que ustedes tengan el desarrollo adecuado para que uno entienda, ¿no? Uno cuando esté calificando, revise y diga, no, pues sí tienen sus aprendizajes como deben de ser para continuar, ¿no? Y realizando bien sus ejercicios y pasamos al siguiente tema. Les digo, esto es importante porque cuando estamos nosotros realizando el segundo capítulo, que es la cinética del cuerpo rígido, como vamos a encontrar que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, tenemos que encontrar las aceleraciones, este tipo de aceleraciones que tenemos aquí, ¿sí? Y si no nos la proporcionan, tenemos nosotros que calcularla y hay que regresarnos a la cinemática, ¿sí? Y si no sabemos desarrollar cinemática, ¿sí? Porque pues ahí el libro ya está en cinética, ¿ah? Y ya no te va a decir cómo se desarrolló,
¿sí? Entonces ahí en el libro, en el solucionario, nada más te va a decir, ah, pues la aceleración vale tanto porque de cinemática lo calculamos, se calcula, ¿no? Y listo. Y ustedes me van a decir también, ahí igual, ah, pues de la cinemática se calculó que la aceleración era tanto. Pues no, ¿sí? Porque les digo que así de simple, ¿no? Contestaron o contestan, y pues no, realmente no es válido eso, ¿ah? Sino que hay que desarrollar adecuadamente para que sus aprendizajes sean significativos, como dice, ¿sí? Los grandes maestros, ¿no? ¿Ok? Ok, entonces ahora sí vamos nosotros ya a pasar. Aquí le vamos a parar con esos ejercicios del movimiento absoluto. El siguiente ejercicio sí está un poco más largo. Ese se los mandé para que ustedes también lo analicen. ¿Sí? Este también se los mandé, el último, para que ustedes lo vayan analizando y lo traten ustedes de. Porque ese sí tiene más matemática, ¿no? Está todo completo, ¿eh? Sí, pero sí necesito que ustedes lo vayan deduciendo. Mire. Sí, está un poquito más. Ahí está, sí. Ahí está cómo está todo ese tipo de desarrollo, todo esto de las matemáticas, cómo lo están, y sí cuesta un poco más de trabajo estar haciendo el entendimiento, pero está paso por paso, ¿sí? Paso por paso para que ustedes lo vayan deduciendo, ¿sí? Y lo vayan ustedes analizando, ¿sí? Repito, este tipo de ejercicios no viene en sus exámenes, ¿verdad? Pero sí es conveniente de que los tengan ustedes ahí ya identificados. Vamos entonces ahora sí ya a pasar a lo que es la dinámica del movimiento plano más bien, pero ahora con los métodos relativos. ¿Sí? Con los métodos relativos. Mire, ya vimos nosotros la ecuación principal, ¿verdad? Ya vimos nosotros la ecuación principal. Miren, creo que primero lo voy a editar para señalarlo. A ver, es que, porque y ahorita ya lo hago, ya le doy el zoom para ver los detalles, ¿no? En caso de que no se alcancen a ver los detalles. No, ya no quiero editar, no, dibujar. Ahí está. Vamos a poner en rojo, pero vamos a poner una línea delgadita. Ah, ya sí. Dice, el eslabón mostrado en la figura es guiado por dos bloques. Aquí está el primer bloque. Ese es el segundo bloque, ¿sí? Ese es el eslabón, ¿sí? Es guiado por dos bloques ubicados en A y en B, ¿sí? Que se mueven en ranuras fijas. Esta es una ranura fija y acá está la otra ranura fija. ¿Eh? Ahí está la ranura fija y esa es la otra ranura fija, ¿sí? Dice, si la velocidad de A es de 2 metros, aquí nos están indicando, esa es la velocidad de A, de 2 metros por segundo, y es hacia abajo, también aquí nos indican la dirección, ¿sí? Determine la velocidad de B, hay que determinar la velocidad de este eslabón, ¿sí? O de ese bloque. Determinar la velocidad de B y C, aquí está también el punto C, aquí está, de ese punto C, ¿sí? En el instante cuando θ igual a 45 grados. ¿Ok? Entonces nos están preguntando la velocidad de este bloque B y también nos están preguntando la velocidad de este punto en C. ¿Sí? Ok, nos dicen que la barra mide 2 metros de aquí a acá, de A a B mide 2 metros y de B a C mide 0.6 metros. ¿Sí? Ese es el ángulo θ. ¿Sí? Aquí está el ángulo θ con el cual nosotros vamos a determinar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Tenemos que hacer un diagrama de la barra, ¿sí? De los movimientos que está realizando e identificar los movimientos que están realizando cada uno de los puntos que están en contacto con esa barra. ¿Sí? Este punto que está aquí, este punto de la barra, pertenece a este bloque. ¿Sí? Miren, ¿sí? Ese punto pertenece a ese bloque, aunque también pertenece a la barra. Es un punto común, tanto para la barra como para el bloque. ¿Sí? Acá también, miren, este punto que está aquí es común para la barra y para el bloque. Este punto es común nada más para ¿quién? Para la pura barra. Aquí sí no hay
¿sí? No hay nadie, ¿ah? No hay otro bloque aquí que esté originando la unión con algo, ¿sí? Ok, ahora hay que identificar los movimientos, ¿sí? Este punto que está aquí, mire, este bloque, ¿sí? Tiene un movimiento de traslación. Nada más se puede trasladar hacia arriba o hacia abajo sobre esta guía ranurada fija, ¿sí? Entonces tiene un movimiento de traslación. Esta otro bloque también tiene un movimiento de traslación, ¿sí? Tiene un movimiento de traslación, ¿sí? Ok, pero la barra en sí, como tiene una velocidad hacia abajo y una velocidad así, ¿sí? Esto genera que la barra se mueva y gire, ¿sí? Y por lo tanto, la barra tiene este movimiento de traslación, porque este punto pertenece a este bloque y también este, ¿sí? Tiene un movimiento de traslación, pero también tiene un movimiento de rotación, ¿sí? Y por lo tanto, esta barra tiene un movimiento plano general, ¿sí? La barra tiene un movimiento plano general, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que tenemos nosotros que identificar. ¿Qué tipos de movimientos son los que se generan en el mecanismo? ¿Sí? Vean, aquí, por ejemplo, en el punto C, ¿sí? Aquí en A ya tenemos la dirección, ¿verdad? De cómo va la dirección de la velocidad hacia abajo. Y esa ranura está fija, entonces no lo va a obligar a que nada más baje y sube sobre esa misma dirección. ¿En qué dirección? En Y. Acá está, miren, aquí está Y, ¿sí? Luego, este eslabón, ¿sí? Este eslabón que está aquí o este bloque, ¿sí? Va a ser nada más, como está fijo este eje, va a ser que este bloque también nada más se dirija en el eje X, miren, nada más, aquí está, en el eje X, ¿sí? Pero C, ¿hacia dónde está dirigido? A ver, pregunta, C, ¿hacia dónde está dirigido? El bloque A está Hacia arriba, ¿no? ¿Hacia dónde, perdón? J. El punto C hacia arriba, ¿no? Bueno, rota respecto a B hacia arriba. ¿Pero en qué dirección? Hacia arriba, ¿pero en qué dirección? ¿En X o en Y? En X. En X, no, porque nadie obliga. Mira, este C está libre, mira. Aquí no hay alguien que lo obligue, ¿verdad? A que gire, ¿sí? O a que lleve una sola dirección, ¿sí? No, mira, aquí no lleva una sola dirección. Sí va hacia arriba, ¿verdad? Porque si esto viene hacia abajo y esta va hacia acá, entonces por lo tanto esto se va a mover, pero no sabemos qué dirección tenga. Probablemente se mueva así o probablemente se mueva así, ¿sí? Pero vean, eso es lo importante, miren, eso es lo importante, porque aquí esto lo tenemos que traer en la mente, les decía, porque hay que meter aquí en este punto C, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues meter nuestro marco A, aquí está el X y aquí está Y. Y entonces, por lo tanto, si este cae aquí, ¿sí? Va a estar trabajando en Y y va a estar trabajando en J, ¿sí? Entonces vamos a tener componentes, ¿verdad? Vamos a tener componentes, ¿sí? De esa velocidad, ¿sí? Y tenemos que calcular su dirección, tenemos que calcular todo, ¿sí? Si es que nos lo están pidiendo. ¿Vieron? ¿Cómo es la situación? Ok. Y miren, aquí, por ejemplo, miren, yo la supuse así, ¿eh? Hacia abajo, ¿sí? Ok. La velocidad de A, ¿sí? Hacia abajo, porque me la están indicando. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dibujar tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre de la barra, ¿no? Un diagrama de la barra. Ahí tenemos la velocidad de A, nos la dan como dato. Luego tenemos la velocidad de B, también le tenemos dirección. Y esta es la velocidad de C. Esta velocidad de C sí no sabemos hacia dónde vaya, ¿ah? Esa velocidad de C. ¿Sí? Ok. Este es el primer paso. El segundo paso, también hay que identificar el ángulo, ¿sí? Aquí está el angulito de 45. El segundo paso es, les digo, si ustedes lo quieren dibujar, si no, simple y sencillamente con que lo tengan en mente, pero sí deben de saber ustedes en qué dirección van a estar trabajando. Miren, yo aquí Y y X, donde lo pongo, Y hacia arriba, la X hacia la derecha, entonces por lo tanto Z, ese Z que viene aquí, viene hacia afuera de mí,
hacia afuera de la pantalla, ¿ah? Y ese sería el eje Z, ¿sí? Y está direccionado en K, ¿sí? Entonces aquí tenemos, si estamos trabajando así, entonces aquí sería la X, sería la Y sería la J hacia arriba y la Z sería hacia afuera, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ese sería mi marco para multiplicar mis vectores unitarios, ¿sí? ¿Sí? Ese sería mi marco A, ¿sí? Ok. Vamos entonces a determinar por velocidades relativas, dice solución, utilizando la ecuación de la velocidad relativa para los puntos A y B, ¿sí? Conociendo la velocidad de A. Aquí podemos conocer, miren, podemos ir de A a C o podemos calcular también de A a B, pero de preferencia siempre hay que meter uno de los valores que tengamos conocidos, ¿sí? Siempre hay que trabajar con el punto que tenga más datos dados, ¿sí? Si en este caso, ¿quién nos está dando más datos? Pues A, ¿sí? Entonces podemos calcular la velocidad de B. Entonces, si utilizamos la ecuación de la velocidad relativa para los puntos A y B, conociendo la velocidad de A, entonces vamos a relacionar qué velocidades conocemos, la velocidad de B, ¿sí? Entonces, dale preferencia a lo que desconocemos afuera de nuestra ecuación. ¿Se acuerdan de esta ecuación que les dije que iba a ser la que nos iba se me fue. Esa ecuación es la que nos va a... Esta ecuación es la que nos va a generar pues todo, ¿ah? Voy a relacionar entonces mis velocidades del punto A y del punto B. Entonces tengo la velocidad de B, que es la que desconozco, es igual a la velocidad de A más mi velocidad angular cruz R de B con respecto a A, ¿sí? Ese es mi vector de posición. Esa es mi velocidad angular, esa es la velocidad de A que conozco y esa es la velocidad de B. Esta es mi ecuación general, ¿sí? Para velocidades, ¿sí? Para relacionar dos puntos. ¿Sí? Ok. Es la general. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Direccionarla. ¿Ah? Tengo que, ¿con respecto a quién? Pues con respecto a lo que yo estoy marcando como positivo, con respecto a esto. ¿Sí? Yo tengo que direccionarla con respecto a esto. ¿Sí? Ok. Tengo la velocidad de B, vean, si yo voy a direccionar, entonces la velocidad de B ¿en qué eje va? Se va a mover en el eje X positivo, entonces por lo tanto va en la Y. Entonces, la velocidad de B la voy a dirigir en Y, ya la estoy direccionando. Eso es igual a mi velocidad de A. Mi velocidad de A, ¿hacia dónde va? Va hacia abajo y vean cómo tengo aquí mi Y. La tengo hacia arriba. Por lo tanto, esta velocidad de A con respecto a mi marco que yo tengo va negativo. Entonces sería menos, ¿sí? La velocidad de A. ¿Y en qué eje va? En el Y. La estoy direccionando, va a ser en J. ¿Sí? Ahí está en J. Ahora más, mi ecuación, mire, mi ecuación general dice que es más porque está suponiendo que esto esté girando así, ¿sí? En sentido antihorario, ¿sí? Entonces voy a suponer, como no sé en qué dirección está, ¿sí? Voy a suponer yo que esa velocidad angular de esta barra está también girando en ese sentido. ¿Para qué? Para no cambiarle el signo de mi ecuación general. Esta es mi ecuación general. Entonces le pongo, ok, le pongo más de mi fórmula, que es mi velocidad angular, ¿sí? ¿Direccionada a dónde? En K. Las velocidades angulares y aceleraciones angulares siempre van direccionadas en K. Por mi vector de posición. Aquí viene lo interesante, mire. Este vector de posición, ¿de dónde a dónde va? Va de B con respecto a A, ¿sí? Quiere decir que yo lo voy a ver desde A, ¿sí? Recuerden que les dije, si aquí si aquí nos equivocamos, acá no podemos equivocarnos porque estamos haciendo una igualdad. Entonces nosotros debemos de considerar que nosotros nos vamos a posicionar o vamos a estar de observadores, ¿sí? Desde el punto A, desde el que está delante del signo de la igualdad, ¿sí? Entonces, si yo me pongo aquí en A, entonces desde ahí yo voy a estar viendo a mi punto B. Entonces, mi vector de posición tiene que ser desde aquí a acá, sobre la misma barra. Entonces yo tendría que hacerle así, miren, tenía que hacer así, a ver si me voy derechito, ahí está, ¿sí? Ahí está mi vector de posición, ¿sí? ¿Visto? ¿Visto de dónde a dónde? De A a B. Y vean, si yo pongo aquí otra vez mi marco XY, ese sale fuera, ¿va? Sale fuera de X, entonces por lo tanto tengo que estar trabajando con sus componentes, ¿verdad? Aquí tiene una componente, ¿sí? Y aquí tiene otra componente, ¿sí?
Entonces tengo una componente en Y hacia abajo, porque vean desde dónde, desde aquí lo estoy viendo, y aquí está la punta, aquí está el inicio de mi vector de posición, y aquí está la terminación. Entonces, mis vectores unitarios vienen aquí la Y, y aquí viene la X. Pues aquí está mal, ¿verdad? ¿Sí? Ese sería mi X1, y ese sería mi Y1, ¿sí? Mi Y1. Si yo lo estoy viendo desde aquí, puedo, como ese es el ángulo que me dan, ¿sí? Ese es el ángulo que me dan, ¿sí? Entonces yo lo voy a ver desde aquí. Entonces, ese vector de posición, ¿sí? Tengo yo que calcularlo. Es este, ¿verdad? Que está aquí, este rojo que está aquí, es el vector de posición, pero está fuera de mi marco XY. Entonces, por lo tanto, tengo que calcular esas componentes. Entonces, yo pongo aquí, si aquí tengo mi ángulo de 45, pongo el seno, voy a relacionar con mi, con mis funciones trigonométricas, ¿verdad? Seno y el coseno. Entonces, yo aquí tengo el seno de 45, a ver dónde está. Aquí está, mira. Ahí está. No, pero es para, ¿dónde está? No te veo. Ok. Vamos a hacerlo así. El seno de 45, miren, el seno de 45 es igual al cateto opuesto a Y1 sobre la hipotenusa. ¿Cuánto mide la hipotenusa? Mide 2. Entonces, por lo tanto, Y1, ¿sí? Es igual a 2 por el coseno, no, por el seno, ¿ah? Y2 es igual, Y1 es igual a 2, que es esta hipotenusa, por el seno de 45. ¿Sí? Aquí está, 0,2. A ver, aquí está, 0,2 por el coseno de 45. No, si es así, entonces lo estoy viendo desde acá. Aquí no me afectó tanto porque, a ver, si yo lo estoy viendo desde aquí, ¿por qué se vale 45? También debe de valer 45. Si yo lo veo desde aquí, ese sería el seno de 45 en I. Ahí está. Y también sería el coseno de 45 en J. Ahí está. Es que desde aquí me empecé a equivocar yo, pero no debe de haber falla. Esto no debe de ser correcto, ni acá tampoco va. Esta Y, esta aquí, tampoco debe de ser. Aquí deben de ser las coordenadas, ¿sí? Con respecto al plano que nosotros estamos trabajando aquí, ¿eh? Esta debe de ser X y esta debe de ser Y. Entonces, si yo lo estoy viendo desde aquí, la Y debería de ser el seno, la Y debería de ser el seno, ¿sí? Aquí debería de ser seno de 45, y la J, y la I, perdón, y la I debería de ser el coseno, ¿ah? ¿Sí? El coseno de 45. Si yo el seno de 45 y el coseno de 45, pues me da lo mismo, me da 0.7071, aquí también me da 0.7071, por eso no hay falla, ¿sí? Y por eso quedan en I y en J. Lo que sí no debe de haber falla es en los signos, ¿sí? Miren, si yo estoy posicionado aquí, ¿sí? ¿Cómo estoy viendo esta Y? Para llegar a este punto, la Y va hacia abajo, entonces por lo tanto la Y es negativa, ahí está, miren, ahí no debe de haber falla. 0.2 por el seno de 45, el coseno de 45, que es lo mismo, en J. ¿Y la X cómo va? Esa sí va en sentido positivo, ¿va? Aquí está, va en sentido positivo, entonces por lo tanto va a ser más, ¿sí? Mi 2 metros, y aquí no son 0.2, aquí son 0.2, miren, aquí es 0.2 metros, ¿sí? Por el seno de 45 y 0.2 por el coseno de 45 en J, ¿sí? Entonces, aquí, vean, la Y es negativa y la X es positiva, ¿sí? Porque todo depende, estos signos de quién dependen, de dónde estamos posicionados, ¿verdad? Para dirigir nuestro vector de posición, ¿sí? ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo va bien? Yo, profe, bueno, no entendí muy bien lo de la seno y coseno y eso que ahorita hizo. Más bien de dónde lo tenemos que ver. Mira, ¿de dónde lo vamos a ver? Si nosotros, aquí, esta es la ecuación general, ¿no? Esta es la ecuación general, ¿sí? Que tenemos nosotros para el movimiento relativo. Para las velocidades, tenemos que la velocidad de B es igual a la velocidad de A más velocidad angular más R de B con respecto de A, ¿sí? Aquí cuando te dices B respecto de A, quiere decir que este punto A es el fijo,
es el fijo, ese es donde tú vas a ver. Entonces, si tú vas a ver desde ahí, desde A, entonces tu vector de posición parte desde aquí, desde ese punto, ¿sí? Y lo tienes que trazar por toda la viga, hasta llegar al punto B, ¿sí? Pero tienes que trazarlo así. Aquí inicia, ¿sí? Y aquí, ahí está. Ese sería mi vector de posición, ¿sí? Aquí está, mira. Ese sería mi vector de posición. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Como, mira, este vector, si tú agarras este vector de posición que está aquí y tú lo relacionas con respecto a este marco que tienes aquí de X, Y, B, pues queda totalmente fuera, ¿va? Queda totalmente fuera de los ejes. Entonces vas a tener que trabajar con una componente, ¿sí? Con una componente, esta componente en Y esta componente en X, ¿sí? Tienes una componente en Y y una componente en X. ¿Sí? Aquí tienes un ángulo de 45 y acá tienes otro ángulo de 45. ¿Sí? Ok. Si ya tienes aquí tu fórmula, ¿sí? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es direccionar. ¿Sí? ¿Cómo direccionamos? Direccionamos con esto. ¿Sí? Nosotros sabemos que la I está en la X, la J está en la Y y la K está en el eje Z. ¿Sí? Ok. La velocidad de B. La velocidad de B, mira, si tú checas la velocidad de B, siempre va a permanecer por esta ranura que es fija, siempre va a permanecer en el eje X, ¿sí? Entonces, por lo tanto, vas a trabajando en el direccionado con el vector unitario en Y. Ahí está, en Y, ¿sí? Luego Sí, la profe. velocidad de A, mira, viene hacia abajo. Eso nos lo dicen aquí, ¿verdad? Que viene hacia abajo. Por lo tanto, si tú tienes acá tu marco de referencia en Y, ¿sí? Ves que es negativa, ¿verdad? Porque el positivo es hacia arriba y este viene hacia abajo, entonces por lo tanto es negativo. Ahí está el negativo, mira. Ahí está el negativo. Sí, la velocidad de A. ¿Pero en qué eje va? Ah, va en el Y, pero el Y, ¿cómo lo direccionamos? En J, entonces tiene que ser en J. Luego sigue más. Este más que está aquí de fórmula es por fórmula y la fórmula dice que ese signo más lo tiene porque estamos nosotros considerando que la barra está girando en el sentido antihorario. ¿Sí? Y en sentidos antihorarios ya sabemos que las velocidades son positivas, entonces por eso es positivas. Como nosotros no sabemos cómo se está moviendo esta barra, ¿sí? Vamos a suponer que está girando en el sentido antihorario también. ¿Para qué? Para no cambiarle el signo. ¿Sí? ¿Qué nos va a regir allí? Que si nosotros sacamos algo, si nos salen signos contrarios a los que nosotros estamos suponiendo, a los movimientos que nosotros estamos suponiendo, entonces en automático van a salir signos contrarios. ¿Sí? Ok. ¿Y esa en qué dirección va a estar? La velocidad angular va a estar direccionada en K. Ahora, mi vector de posición R de B con respecto a A. ¿Sí? Si ya lo estoy yo viendo de aquí, entonces tengo que calcular este vector y tengo que calcular este vector. ¿Sí? Si yo tengo, o este eje, este AX1 y esta Y1, si yo tengo ángulos de aquí de 45, entonces si yo lo veo desde aquí o desde aquí, me es indiferente, ¿ah? Si yo lo veo desde aquí, ¿sí? Sería el seno de 45 es igual al cateto opuesto, que sería la Y, entre la hipotenusa, que es 0.2, ¿sí? Entonces me quedaría 0. Entonces, si yo despejo esa Y, me quedaría Y es igual a 2 por el seno de 45 en J. Aquí está, mira, 2, pero menos, ¿va? Menos 0.2 seno de 45 en J. ¿Sí? Aquí el seno, el coseno es indiferente, te digo, lo podemos estar viendo de aquí, lo podemos estar viendo de aquí. El coseno de 45 y el seno de 45 son iguales, por eso no se alteró aquí tanto. ¿Sí? Luego acá, Profe, 0.2, ¿qué pero una pasó? pregunta, o sea, si los ángulos, bueno, aquí porque pues son iguales, pero si fueran diferentes, ahí sí ya tendríamos que Sí, tomar como algo importante, o sea, un punto así ya en es, sí, específico. totalmente, totalmente. Ahí sí tendremos que tomarlo. Vamos a ver ahorita el siguiente ejercicio. Bueno, ya nos va a alcanzar el tiempo mañana. Pero sí, sí, aquí porque son iguales, ¿sí? Pero si no fueran iguales, entonces sí tendríamos que tomar eso en consideración, ¿no? Porque a lo mejor aquí serían 30 y aquí serían 60, ¿sí? Ya tendríamos que, ese sería diferente, la X sería diferente si lo vemos desde aquí que si lo vemos desde acá, ¿sí? Sí, profe, gracias. No es cierto, no son diferentes, ¿eh? No son diferentes. Mira, ¿por qué? Porque si tú ves de aquí, el seno de 60, esa sería la X, ¿sí? Sería cateto opuesto. Y el coseno sería la Y, ¿sí? Si tú ves desde aquí, ese sería el seno,
te van a salir valores, te va a salir aquí un valor X y aquí te va a salir un valor, aquí te va a salir un valor Y y aquí te va a salir un valor X. Pero no importa si lo ves de aquí o lo ves de acá, los valores de las componentes deben de ser iguales. Vamos, no porque los ángulos sean diferentes, ¿sí? Y tú los veas de aquí o de aquí, los lados te tengan que salir diferentes. No, porque esos valores ya son constantes. Este valor que hay de A aquí y de aquí a C o a B son constantes. Entonces, no importa cómo lo veas, si lo veas tú de aquí o lo veas de acá, los valores de aquí te tienen que salir iguales. Nada más que si tus funciones trigonométricas, pues ya tienes que relacionarlas correctamente, ¿no? Como yo lo hice aquí, ¿verdad? Yo lo hice ahorita viéndolo desde aquí, mira, desde aquí, desde este punto, ¿sí? Yo lo hice desde ahí, por eso me salió así. Puse el seno de 45, si yo lo veo desde aquí, le pongo el seno de 45 es igual al cateto opuesto, que sería este, x1, entre mi 0,2. Entonces, x1 sería 0.2 por el seno de 45. Aquí está, mira, 0.2 seno de 45. Y luego yo le pongo el coseno de 45, ahora sería la y. El coseno de 45 sería igual a y por el ángulo de 45. Nada más lo que cambiaría sería aquí el ángulo, ¿no? En caso de que tuviésemos ángulos diferentes. Pero los lados, viéndolo desde donde tú lo estés viendo, te deben de salir iguales. No puedes variarlo. No se pueden variar. ¿Sí? Y miren, aquí la X, aquí sí hay que ver bien la dirección. La Y viene hacia abajo. Entonces, por lo tanto, si aquí estoy positivo, ¿sí? Entonces, hacia abajo sería negativo. Y mi componente en Y es negativa. Aquí está, miren. Aquí está mi componente en Y. Y mi componente en X, ¿sí? Viene aquí y viene acá y es positivo, ¿sí? Entonces aquí sería más, ¿verdad? Aquí está el más, ¿sí? Y si yo lo hago, si yo lo trazo de diferente, si yo lo trazo así, miren, si yo lo trazo acá de este lado, ¿sí? ¿Sí? Aquí, este lado, ¿cuánto sería? Sería 45, ¿sí? Si yo lo trazo así, esta sigue siendo esta X1 y esta sigue siendo Y1, ¿sí? ¿Sí? Y me tiene que salir exactamente igual. Y miren, la X viene de aquí para acá, ¿sí? Viene así, me viene positiva, y la Y viene de aquí para acá, viene hacia abajo, ¿sí? Por lo tanto, eso es negativo. Y me tiene que salir exactamente lo mismo, ¿sí? No hay falla. ¿Sí? Ok. Ya que tenemos entonces aquí esto, ¿sí? Podemos nosotros realizar de inmediato ya la operación, ¿verdad? Para no tener tantos, para no llevar tantos números, podemos decir, el seno de 45 es 0.771 por 0.2 y ya ponerle aquí ya el valor completo en ¿qué? En I. Y luego 0.2 por el coseno de 45 tener el valor completo en J, ¿sí? Y listo, ya tenemos en I y en J. Pero hay un ¿qué? Hay un producto cruz, ¿sí? Entonces es importante desarrollar ese producto cruz. Entonces, para no tener tanto aquí adentro, recomendable multiplicar estos, ¿verdad? Seno de 2 por el seno de 45 y dejar una sola constante para I y acá también una sola constante para J. Para que cuando multipliquemos, ¿sí? Pues nada más multipliquemos los puros unitarios, ¿sí? Ya esta omega, como es constante, como no la conocemos, pues ya nada más lo multiplicaremos por esto, ¿ah? Miren, vamos a multiplicar este producto cruz. Esta acá por esta I, vean acá está, esa K por esa I me da una J, ¿sí? K por I me da una J. Entonces, K por I me da una J, ahí está. Ahora multiplico 0.2 por el 45 de teta por omega, ¿sí? Me da 0.2 omega por el seno de 45. Este más por este más me da más, ¿sí? Ahora, este menos por este más me da menos, ¿sí? Me da menos. Pero miren, si yo multiplico aquí K por J, acá está, K por J, al revés, ¿verdad? K por J me da menos I. Ese menos, por este menos que yo tengo aquí, me da más. Por este más que tengo yo acá, me da más. Entonces aquí por eso tengo este más. Entonces multiplico 0.2 coseno de 45 omega, ¿sí? Pero en K por I, perdón, K por J, I. Y listo, ¿sí? Ya multipliqué ese producto cruz que tengo yo aquí, ¿sí? Entonces, ahora sí, como tengo aquí J, acá también tengo otra J, ¿sí? Entonces agrupo, ¿sí? Agrupo los términos, entonces me quedo agrupando, hago un paréntesis, le pongo menos 2,
más 0.2 omega por el seno de 45 en J, más, abro otro paréntesis, ahora la cis, pues nada más hay un término, ¿verdad? 0.2 omega coseno de 45 en I, ¿sí? Y listo. Miren, yo aquí tengo I, de este lado tengo I y también tengo Jotas. ¿Cuánto valen las Jotas? 0, ¿ah? No hay Jotas, vale 0, ¿sí? Y tengo I. Y tengo Jotas, entonces aquí tengo I, tengo Jotas, acá tengo I y también tengo Jotas, pero las Jotas valen 0. Entonces, aquí tenemos que recordar nosotros lo que dijimos de nuestro famoso teorema, ¿sí? Por teorema, puedo yo igualar esta I con esta I de acá y esta J que tengo acá de 0 por esta J. Entonces, por teorema, igualamos las componentes en I y en J. Para I tengo que la velocidad de B, aquí está la velocidad de B, con la I de acá de este lado es igual a 0.2 omega por el coseno de 45. Y vean, ya no están los coeficientes I, ISBA, ya no están. ¿Por qué? Profe, Porque, perdón, ya son 5:30. sí, es cierto. Bueno, aquí la vamos a parar. Aquí la vamos a parar para mañana, para mañana le continuamos para desarrollar todo el ejercicio. ¿Sale? Sí, profe. Ok, profe. entonces nos vemos mañana. Híjole, de que se va el tiempo rápido, se va. Sí, entonces déjenme irme a esto aquí. Vamos a dejar de compartir. Ok, entonces nos vemos mañana. ¿Sí? Nos vemos mañana porque ahorita ya se nos hizo tarde. Entonces, mañana continuamos y le damos una revisada ya, revisar lo mejor, ¿sale? Chale, profe. Sí, profe, Vale, gracias. profe, gracias. Órale, nos vemos, cuídense. Gracias, Adiós. Chale, profe.